Muchas gracias por vuestra presencia y gracias a todos los aquí presentes por acudir a Madrid. Demos comienzo con esta mesa redonda que va a hablar de las actividades que realizamos en materia de evaluación en el mundo entero y vamos a comenzar con Javier García de Confío desde México. Herminki Kleutz de CBF Holanda, Martina Ziegler, directora de ZIWO de Suiza y por último Burkhard Wilke, director general de DZI en Alemania. Voy a empezar contigo, si te parece bien. A ver, vamos a ver, acabamos de ver lo importante que es los principios que tenemos comunes entre todos nosotros. Y uno de ellos es la transparencia financiera y todo el tema de las cuentas y que todo aparezca en las web y demás. En el caso de México, la situación es un poco distinta. ¿Nos podrías contar un poco sobre este tema? Que me parece interesante, que no siempre se puede adaptar como quisiéramos. O sea, hay que adaptar los principios a las realidades de los países. Y eso es lo que hay que hacer, lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestros países. Entonces, Confío se ha adaptado a la situación de México para que sean aplicables los principios. Bueno, sí, primero, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Bien lo has dicho, Ana, cada miembro debe hacer una evaluación sobre qué principios son verdaderamente un principio en un país y también revisar cuáles son aquellos ámbitos donde esos principios se aceptar que puede ser que no funcionen. Para el caso de México, nosotros hace 12 años evaluamos el tema sobre cómo hacer más transparente la información de las organizaciones en el aspecto financiero también. Y en este sentido encontramos que por las circunstancias del país, en donde pues exhibir estados financieros de una manera pública, la riqueza de una organización, sus componentes, sus activos, su patrimonio, por los directivos y por los consejos directivos de estas organizaciones se veía como un riesgo en el tema de ser una cuestión de seguridad para la propia organización, para los empleados. Eso es lamentable cuando las circunstancias de un país no te permiten actuar con la mayor libertad en la información y en la transparencia, porque sientes que hay algo negativo, que puede ser real o no, pero hay un sentimiento, al final del día hay un sentimiento sobre que eso puede impactar negativamente, abrir la información financiera al público a través de una página web, a través de toda la información que se pone entonces ahí. Y bueno, lo que hemos hecho es recomendar a las organizaciones que publiquen, que están abiertas a recibir esas dudas de la sociedad, esas dudas que son genuinas para solicitar información y que abren a través entonces de sus sitios web y sus comunicados con un detalle claro sobre cómo una persona puede acceder entonces a la información financiera y establecer las rutas y los mecanismos para sí acceder a la información, pero claro, eso le permite a la organización también decidir cuál es el grado de seguridad que tiene al estar entregando la información, pero de una manera más aplicada. No todas las organizaciones, debo decirlo, no todas las organizaciones van por ese camino. Muchas de ellas también dicen, aquí está la información, yo lo abro, siento que no hay problema, pero vaya, sí que ha sido un reto que las organizaciones puedan tomar de esto de una manera abierta y decir, sí, nosotros ponemos la información y no hay problema. Sí tenemos una resistencia en ese tema. Sí, pero la importancia del evaluador de adaptarse a la situación del país y a la realidad del país, que es lo que toca y poco a poco ir avanzando, ¿no? Correcto. Con ello. Burkhard. Burkhard, no llevas 130 años en DZI, pero bueno,
Es una organización que se fundó hace 130 años, hace mucho tiempo. ¿Cuáles son las claves del éxito de esta organización para que prosiga esa evolución constante en esa tarea? Y por otro lado, sé que estáis realizando algunos cambios, tenéis cambios de perspectiva en la captación de fondos. ¿Podrías hablarnos al respecto? Bueno, Ana, creo que solo puedo decir que soy testigo de los últimos 30 años de este proceso. Nuestros antecesores documentaron el trabajo que hacían y creo que una de las lecciones que hemos ido aprendiendo del pasado es que la estructura diversa de nuestro gobierno, de nuestra organización, nos ha dado una estabilidad. Nosotros tenemos 5 representantes, 5 instituciones, que son el Ministerio Alemán de Asuntos Familiares, que también se ocupa del compromiso social, la participación social, también la ciudad de Berlín y la Asociación de Municipios de Alemania, que también están interesados en hacer donativos sobre cuestiones sociales. También es la Cámara de Comercio e Industria Alemana, que es una asociación nacional, y también una federación de asociaciones de bienestar, como por ejemplo la Cruz Roja, Cáritas, etc. Se trata de una estructura muy variada que abarca los 3 sectores, tanto el sector público a través del Estado, luego el sector económico y el sector civil. Y en una de estas instituciones quiere implicarse más en algún momento y otras lo hacen en otros momentos, pero esto refleja también nuestra base financiera tan variada, tan diversa. Así que no hay único donante principal, sino que tendríamos que hay 4 o 5 donantes principales, algunas fuentes públicas, y creo que esta es una de las cosas que hemos aprendido en nuestra historia. Desde luego, algo que tenemos que desarrollar son nuestros métodos e incluso nuestros principios para no tenemos que hacerlo de forma rápida o demasiado acelerada. Actualmente lo que estamos haciendo es plantearnos si tenemos una tradición muy potente de calcular los costes de administración y de captación de fondos. Tenemos un techo con un 30% de los gastos anuales pueden asignarse a la administración y la captación de fondos, pero también le explicamos al público y a los medios de comunicación que la administración y la captación de fondos son importantes, son requisitos previos para poder ser competitivos, para poder rendir bien. Y en el pasado hemos tenido y seguimos teniendo un marco de referencia para la eficiencia de la captación de fondos, y en este momento estamos planteándonos cambiar este marco de referencia, este punto de referencia, porque ha resultado ser una carga de trabajo muy fuerte para nuestros equipos, pero también para las organizaciones. Así que en este sentido probablemente vamos a hacer algunos cambios en cuanto a este punto de referencia. Vamos a ser más flexibles, vamos a dejar de ser tan estrictos, aunque desde luego no, sin que esto perjudique a la calidad. Siempre es muy difícil encontrar este equilibrio a la hora de llegar tan profundamente como sea posible con este análisis y encontrar los recursos también para nosotros y para las propias ONGs, para las propias organizaciones. Sí, nosotros incluimos a las organizaciones, por supuesto, en el proceso, científicos, pero en última instancia somos nosotros quienes tomamos la decisión, y hay que decir que una tercera condición para el éxito es que somos neutrales e independientes. Así que en última instancia somos una organización de supervisión, de evaluación independiente, quien toma la decisión. Todas las organizaciones participan en el debate, pero no en la toma de decisiones. Harmen Kim, hace un tiempo has cambiado a una organización evaluadora para ayudar a las
organizaciones benéficas y ONGs para ayudarlas. Sí, nosotros lo llamamos una supervisión o evaluación orientada al desarrollo. Es decir, ayudamos a las organizaciones a desarrollarse. Es decir, este proceso debe ayudar a las organizaciones a mejorar su grado de profesionalidad. Esto implica una mejora de la calidad y afecta a todo el sector. Nos ayuda mucho el Comité de Principios de Estándares porque no han elaborado unas normas basadas en normas, sino en principios. Intentamos contribuir al crecimiento y al aumento de la profesionalidad basándonos en los datos. Burkhard ya ha dicho que tienen muchos datos y nosotros también trabajamos con muchos datos porque somos una organización evaluadora, pero no solamente somos esto, sino que somos un instituto de datos y conocemos perfectamente este sector. Y dado que tenemos esta información de nuestras 680 organizaciones y 300 organizaciones que no tienen el sello, y tenemos unos datos de gran calidad. Esto nos permite establecer unos puntos de referencia, podemos tener una opinión y una idea de lo que ocurre en el sector. Las organizaciones individuales pueden compararse para ver cómo está el resto del sector y determinar que son buenos en un aspecto, pero que tienen un margen de mejora en otros. Y esa es la forma en que nosotros tratamos de ayudarlos y creo que muchos de nosotros trabajamos de esta manera. Martina. En el caso, hablo desde la Fundación Lealtad. Nosotros estamos empezando a hacer un análisis de impacto, que es algo bastante novedoso para nosotros. Pero vosotros empezasteis hace 12 años en Suiza a hacer este trabajo desde CEU. ¿Qué podemos esperar nosotros que nos ocurra en el futuro? ¿Cuál sería nuestro camino de aquí a 10 años? ¿Cuál sería la evolución del análisis de los impactos? Ahora que acabamos de empezar con este proyecto, hemos adoptado el modelo que utilizáis vosotros para inspirarnos y para aplicarlo también al contexto español. ¿Podrías decirnos qué nos espera? ¿Tienes esa bola de cristal que nos diga lo que va a ocurrir? Bueno, es en los 3 o 4 primeros años cuando empezamos a hablar de los impactos a las organizaciones no gubernamentales, se trató de explicarles más bien informarles de la importancia de este impacto y cómo podían evaluar el impacto. Organizamos formaciones, hicimos manuales para las organizaciones para que supieran que todos hablábamos de lo mismo cuando hablábamos del impacto y para aprender todos juntos cómo podíamos evaluarlo. Después, unos años después, añadimos el tema de los impactos en los principios, en los estándares, y empezamos a evaluar a las ONGs en función de cómo medían su impacto. No si su impacto era suficiente, sino que queríamos ver cómo planificaban sus proyectos y cómo lo evaluaban y qué conclusiones obtenían de los resultados. Después les dimos a todas las ONGs que tienen el sello, las supervisamos, las asesoramos y les damos feedback también para explicarles si nosotros consideramos que lo están haciendo bien o si creemos que hay cuestiones que pueden mejorar en cuanto a la evaluación de su impacto. Después de varios años de trabajar de esta manera, vemos que todavía no hemos llegado al final de este recorrido, de este viaje. Y vemos 3 grupos de ONGs. Por una parte, un grupo que no es el más mayoritario, desgraciadamente, son los que están muy motivados, a los que les interesa realmente la cuestión de los impactos e incluso hacían evaluaciones de impacto antes de que se lo solicitásemos porque su dirección, su equipo directivo sabían que era importante para su trabajo y no solamente lo hacían correctamente, sino que también extraían el aprendizaje de los hallazgos que hacían y lo iban introduciendo en una formación institucional y lo
lo aplicaban en sus organizaciones. Desgraciadamente no es el grupo más numeroso. Luego hay un segundo grupo que también están haciendo una evaluación del impacto, pero quizás están un poco más motivados porque les llega la petición de que hagan esta evaluación de otras partes, por ejemplo, gobiernos, donantes, socios, etcétera, porque quieren ver que estos impactos existen. Y también allí vemos algunos avances porque están implementando estas evaluaciones de impacto. Sin embargo, a veces vemos que lo hacen un poco más para cubrir el expediente y quizás no lo tienen tan integrado en su toma de decisiones, en su planificación de los nuevos proyectos, etcétera. Diríamos que es una obligación que tienen que cumplir y ya está. Y por último tenemos otro grupo que desgraciadamente no es el más reducido, donde todavía tienen dificultades con esta cuestión. Quizás no tienen esa obligación exterior de aplicar esta evaluación de impacto, también son más pequeños, no disponen de muchos recursos y consideran que es un aspecto complejo. Así que les cuesta también gestionar la calidad de los resultados, miden los resultados, pero hablar del impacto es algo diferente y creemos que este grupo debería estar un poco más asistido por nuestra parte, así que intentamos encontrar una herramienta, digamos, semi-inteligente que les ayude a... porque tienen el conocimiento dentro de su organización, pero quizás no lo han formalizado, quizás ni siquiera son conscientes de ello, así que nos gustaría proporcionarles algún tipo de ayuda con una herramienta basada en preguntas que los orienten para que puedan encontrar un modelo de impactos que les facilite planificar sus proyectos de forma que estén orientados a tener un impacto. Pero esto es una cuestión que tienen que hacer ellos mismos y tienen que convencerse. Sin duda eso es un reto en sí mismo y va a llevar un tiempo. Pero bueno, hay que empezar a andar e ir viendo hacia dónde tenemos que ir dirigiéndonos. Sin duda se ve un desarrollo dentro del sector y dentro de las ONGs, pero cada una parte de un punto de partida diferente y hay grandes diferencias entre las distintas organizaciones. Javier. En Confío. Si no recuerdo mal, a los 10 años hicisteis un estudio de cómo habían evolucionado las organizaciones en esos 10 años que estabais en México. ¿Cuáles fueron las mayores conclusiones de ese estudio y qué próximos pasos? Porque, si no me equivoco, ahora estáis con la incorporación del sello. Empezasteis con organizaciones analizadas y ahora estáis pasando al modelo de sello, probablemente combinando los dos. ¿En qué momento estáis? Bueno, pues primero... creo que la reflexión y algo que estoy tomando de este panel es que todo va evolucionando. Como organizaciones y como evaluadores tenemos que evolucionar. En esa evolución, en México tenemos un dicho, no sé si en España aplique, que vamos haciendo camino al andar. Estamos innovando, estamos yendo en una dirección donde muchos no se atreven a ir, y es que queremos dar confianza a nuestras organizaciones. Hace 10 años, 12 años que inició Confío en México con este modelo, y luego de estos 10 años hemos aprendido que hay situaciones más sencillas de empujar en una organización, hay situaciones que se pueden corregir de una manera más sencilla. Vamos a hablar acerca de los procesos tal vez internos, elementos de comunicación, elementos sobre el cumplimiento de las normativas. Sin embargo, hay otros elementos que no son tan fáciles de empujar y de mover esos indicadores que tenemos. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema del órgano de gobierno, que no es sencillo para una organización luego reestructurarlo o hacer que sea más activo. Entonces, el modelo luego también hemos aprendido que debe basarse mucho en el apoyo de los donantes.
quienes tienen una gran voz, que son muy receptivas las organizaciones a esa voz de los donantes y que ciertamente van fijando un rumbo también del sector. Entonces, nuestros modelos tienen que ir alineados y con un sector donante muy sensibilizado a lo que como organizaciones de evaluación y con unos principios y unos estándares queremos impulsar y llegar a tener. Entonces, bueno, pues dentro de estos hallazgos, pues encontramos esto, que hemos trabajado 10 años, pero el sector también es como difícil de cambiar de un día para otro y más en temas de órganos de gobierno. Luego, como bien has dicho, estamos implementando ahora como una segunda fase de hacia dónde queremos que el sector vaya y darle una directriz a estas organizaciones, pero también a los donantes. Y en este sentido, estamos incorporando un sello, un distintivo, una acreditación, que antes no nos animamos, vamos a decirlo así, a decir que una organización estaba acreditada, pero luego, viendo todo lo que la organización dice y nosotros finalmente comprobamos que cumple, pues sí que podemos llamar a eso una acreditación, porque incluso he visto que por menos cualquiera a lo mejor dice que está acreditada y nosotros hacemos un trabajo pero muy profundo. Entonces, queremos nosotros que estas organizaciones que están en una fase 1 o en una fase ya avanzada, finalmente tener un objetivo más allá a través de esta acreditación. Este es el segundo fase, van a convivir actualmente estos dos, una fase como inicial, pero que es no la introductoria, pero sí la que tenemos desde un inicio, pero que las organizaciones también vean que pueden lograr un distintivo de acreditación. Y eso le va a permitir a la organización comunicar mejor realmente ese proceso y también nosotros qué es lo que queremos lograr con la organización. Y también el sector donante incorporarlo en estos procesos de impulso sobre cómo lograr esta acreditación. Serán ellos finalmente los que den retroalimentación a través de sus procesos de selección, de donación, de retroalimentación, para que las organizaciones luego presten mayor cuidado en estos elementos que como organizaciones queremos impulsar. Muy bien, pues adelante con el nuevo modelo. Burkhard, in Germany. En Alemania, Burkhard, tenéis algunas cosas que se ven en otros países, pero que no es frecuente entre los miembros del ICFO, que es una lista negra. Son las ONGs que no son recomendables y que no son de confianza. Me gustaría saber, porque me parece interesante, si esta lista aumenta o reduce la confianza, porque creo que se puede ver desde los dos ángulos. Por una parte, puedes decir, bueno, estas ONGs no están haciéndolo bien, pero por otra parte, puedes decir, bueno, pero por lo menos sé cuáles son las que no están trabajando bien. ¿Cómo funciona en la sociedad el hecho de tener esta lista? Y también me gustaría saber si los medios de comunicación utilizan esta información o si realmente no la consultan. En fin, ¿cómo está funcionando? Si hablamos más de lo malo que de lo bueno, sería mi pregunta en realidad. Bueno, me gusta mucho la imagen de Salvador, del dentista que ha dicho antes, ¿no? Por supuesto, el dentista es una persona que es absolutamente necesaria. Así que si el dentista solamente se encarga de mirar los dientes que están sanos, bueno, pues esto no sería sostenible y no sería útil, ¿no? Para el sector en su conjunto. Esto es solamente, sin embargo, una parte de la respuesta. Otra parte de la respuesta sería que lo que dije antes en respuesta a la primera pregunta, que forma parte de un desarrollo y también forma parte de este tipo de enfoque que mencionaba Javier. Es mejor tener varios pasos de la información de los donantes que un único instrumento, quizás. Nuestro servicio de asesoría a donantes empezó hace unos 30 años y empezó
hablando de cuáles son las mejores y las peores organizaciones. También forma parte de nuestro perfil, de nuestro ADN, que nos vemos como un centro de asesoría de los donantes y también de protección de estos donantes. Protegemos a los consumidores y creemos que es aquí donde operamos nosotros. Por tanto, durante muchos años también publicamos juicios tanto positivos como negativos. Y el sello de certificación hace 30 años supuso un nuevo instrumento que enfatizaba sobre todo que las organizaciones que trabajaban muy bien y que se sometían voluntariamente a este proceso de certificación y que querían trabajar a un nivel muy elevado. Sin embargo, hay muchas otras organizaciones y mientras recibamos un número de solicitudes o de consultas de donantes considerable, aunque no se hayan presentado a la certificación, a la obtención de este sello, nos ponemos en contacto con estas organizaciones y les pedimos alguna información como material de la captación de fondos, sus finanzas, etcétera. Y esto puede tener un resultado negativo y situarlos en una lista negra, pero también puede tener un resultado neutro. Y hay muchas organizaciones que no cuentan con el sello, pero que funcionan bien y lo publicamos en nuestro sitio web. El sello fue un instrumento muy útil en su momento y en aquel momento dejamos de centrarnos tanto en la lista negra, pero después hicimos un taller con ONGs, creo que alrededor de 2008-2009, y ellos nos pidieron vivamente que volviéramos a tener esta lista negra, porque ellos sabían que hay manzanas podridas en esta cesta y valoran enormemente que una institución independiente como la nuestra los ayude y ayude al público a detectar cuáles son esas manzanas podridas. Y quizás, en tercer lugar, habría que decir que aparte del sello y de la información de evaluación no asociada a un sello, tenemos también una sociedad civil, una iniciativa de transparencia para la sociedad civil que trabaja con distintos organismos, incluso con las agencias de protección del consumidor alemanas, y hemos elaborado una lista de 10 puntos de información que deben publicarse en todas las páginas web de todas las ONGs. Así que creo que actualmente hay cerca de 2000 ONGs que cumplen este nivel de transparencia básico. No es un sello, no es una evaluación, pero es un tercer nivel que fomenta la transparencia. Muy bien. Otra cuestión que Otra cuestión que no es frecuente pero que puede ocurrir es cuando los sueldos de la dirección puede ser un problema y es algo difícil de cambiar cuando ya existe este sistema. Martina, creo que vosotros habéis hecho habéis publicado en vuestra página web una sección donde figuran los sueldos de toda la dirección. Por favor, cuéntanos un poco más sobre esto. Sí, es un tema bastante peliagudo y delicado porque los sueldos de las ONGs hay un salto entre lo que espera el público en lo que se refiere a un sueldo decente, un buen sueldo dentro de una ONG, lo que el público en general acepta y lo que realmente el mercado necesita, lo que requiere que pagues si realmente quieres contar con talentos bien cualificados, porque cada vez las ONGs son más profesionales, tienen demandas más exigentes y tienen que responder, al menos en Suiza, a un nivel operacional, tienen que trabajar con personal asalariado. Creemos que sobre todo
el foco está en el sueldo de la dirección ejecutiva, del director o quizás de los presidentes, si reciben un sueldo. Creemos que es una cuestión reputacional o que es un riesgo para el sector y divulgar estos sueldos y hacer que se publicaran solo daría lugar a unos rankings, que es algo que no nos gusta, como ya has dicho tú en tu presentación. Así que lo que hacemos es incluirlo en nuestros principios y supervisamos los sueldos de los niveles ejecutivos superiores de las ONGs, y lo que hacemos es un estudio de referencia. Recopilamos datos cada 5 años de las ONGs, analizamos estos datos con una universidad que se especializa en esta cuestión, con ONG, y hacemos un modelo de análisis regresivo para identificar los indicadores que explican el nivel salarial. Así que en casos concretos crean una calculadora y en algunos casos podemos predecir cuál sería el sueldo esperable en esta organización y para esta persona. Tenemos unos 10 indicadores para los sueldos de los directores ejecutivos. Esto sería un punto de partida para nuestra evaluación. Después, por supuesto, tenemos un intervalo. No es exactamente un sueldo que haya que pagar, sino que es un punto de partida para la conversación con las ONGs. Si vemos que están muy por encima de este rango, por ejemplo, un 30% por encima de esto, realmente hablaríamos con ellos y les diríamos que es demasiado elevado, esto supone un riesgo para el sector, tenéis que hacer cambios. Si vemos que son un poco demasiado altos, pues les damos un feedback y hablamos con ellos. El problema con esto es que siempre llegábamos tarde porque ya habían firmado los contratos, ya habían contratado a la persona y después nosotros llegábamos y hablábamos con ellos de este tema tan difícil y realmente no nos ganamos muchos amigos. Incluso llegamos a perder algunas ONGs. Por eso ahora lo que hemos empezado a hacer es fomentar esto lo utilizamos no solamente en la parte de evaluación, sino que se lo proporcionamos a las ONGs para que lo puedan utilizar previamente. Es decir, las animamos a que antes de que vayan a contratar a alguien tengan esta idea sobre qué sería un intervalo razonable, un rango salarial razonable para que puedan negociar los sueldos que dentro de lo que sería aceptable para el sector y que no suponga tampoco un problema para el sector en general. No es un tema muy amplio, sino que es una cuestión que hablamos con algunas organizaciones que quizás no están tan familiarizadas con el sector o por otros motivos. Desde luego no siempre es un problema generalizado, pero desde luego si se detecta hay que encontrar una solución. Además, sí, nuestro presidente también tiene que participar en el debate, toda la Junta está implicada y es un tema que no es fácil o agradable de tratar, pero es necesario hacerlo. Harminki, CBF está trabajando o está pensando ampliar el análisis no solamente a las ONGs, sino también a plataformas de crowdfunding y quizás a empresas sociales. Esto es algo muy novedoso para todos nosotros, porque hasta ahora hemos estado centrados en las ONGs. ¿Puedes contarnos algo sobre cuáles son los planes y qué es lo que estáis haciendo sobre esta cuestión? Bueno, veo que tenemos ahí un enorme reloj y podría estar hablando durante muchísimo rato sobre estas cuestiones, pero voy a intentar ser breve. Sí, vemos que en el sector de la filantropía vemos que hay cambios en el cambio de foco sobre el impacto, por ejemplo, y vemos cambios también, el cambio en el uso de plataformas de crowdfunding, y tenemos en los Países Bajos hubo un escándalo con una de estas plataformas de crowdfunding hace 2 o 3 años. Esta plataforma quedó en bancarrota y todo el dinero que habían dado los distintos donantes a los solicitantes desapareció.
Por supuesto, esto enfureció a muchas personas y muchas de las plataformas de crowdfunding quieren trasladar que ellas sí son de confianza y nos han preguntado si ellas podían también contar con un sello y podían demostrar de alguna forma que eran dignas de confianza. Por tanto, dentro de nuestra estructura, nuestro sistema de reconocimiento, tenemos un comité permanente y tenemos las ONGs y luego estamos nosotros. Y nos dimos cuenta de que este escándalo estaba influyendo en la forma en que las personas abordaban a las ONGs y veían las ONGs y estaba dañando la reputación de las ONGs. Así que dentro del grupo de ONGs y el sistema de reconocimiento, nos dimos cuenta de que sería interesante profundizar en esta cuestión. Empezamos el proceso, creo que hace un par de años o quizás un poco más, y no lo hemos terminado todavía. Estamos casi a punto de finalizarlo porque hay algunos retos que tenemos que superar y hay ciertos riesgos que pueden variar. Uno de ellos es que vamos a supervisar las plataformas, no a los solicitantes. Por tanto, hay que ser capaz tienes que poder confiar en el solicitante y saber que lo que va a hacer es lo que dice que va a hacer con ese dinero que ha pedido. Por tanto, es un reto y creo que hemos encontrado una solución en los Países Bajos. Nosotros no fijamos unos principios como organismo evaluador. Tenemos un comité independiente que se encarga de esto y trabajamos estrechamente con ellos para ver cómo podemos resolver los problemas que observamos. Si tienen más interés, por favor, pónganse en contacto conmigo porque puedo compartir mucha más información de gran valía. Otra de las palancas que hemos identificado es que todas las organizaciones filantrópicas están emprendiendo cada vez más y las compañías están adquiriendo una responsabilidad social más en auge y son tendencias que se están solapando una con la otra. Estamos viendo el auge de las empresas sociales que se centran en el impacto, que va plenamente alineado con su misión, que pasa por mejorar el mundo, que dejemos a los próximos. Entonces, ¿cómo se delimita esa frontera? Las organizaciones tradicionales a las que monitorizan nuestro sistema, las que evalúan nuestro sistema. Entonces, creo que la evaluación de las empresas sociales será otro paso más adelante que tenemos que tener en cuenta a futuro. Pero ahora es cierto que tenemos que preguntarnos que hay un auge auténtico de ese quehacer empresarial por parte de las organizaciones. Una pregunta que quiero preguntar a todos. Unas pinceladas. ¿Cómo vislumbráis el panorama de las organizaciones en vuestros países? Con un tuit, si nos pudierais compartir, por favor, Javier. ¿Seguimos en el orden, por favor? ¿Me escucho? ¿Sí? ¿Se oye? Sí. En México vemos un sector muy interesado, creciente, en el fortalecimiento de las buenas prácticas, que desea ser visto como confiable y que está trabajando para poder lograrlo y tener esas colaboraciones que diariamente pide de todos sus públicos de interés. Así lo vemos. CBF, Herminki. Esperanza, no solo con respecto a las organizaciones holandesas, pero en el mundo entero estamos viendo todas estas organizaciones que intentan forjar la esperanza. En este mundo de crisis económicas, guerras de diversa índole, todos estamos soñando por un mejor mundo, pero no, ellas van más allá, lo están creando. Martina. Las organizaciones suizas tienen gozan y cuentan con la confianza de los donantes. El 80% de los hogares suizos donan en el 80% de los casos, es decir, hay un enorme espíritu de voluntariado y de donaciones. Eso es algo que está creciendo.
y se han ido ganando la confianza cada vez más. Esperemos que nosotros podamos aportar nuestro granito de arena para que esas organizaciones sigan creciendo de una forma totalmente profesional. En Alemania, las organizaciones se encuentran con numerosos desafíos. Por un lado, intentar contrarrestar pues, la caída en el número de voluntarios por motivos de distinta índole, y tienen que intentar contrarrestar esa tendencia al declive, y hay que comunicárselo directamente a los donantes. También tienen que trabajar más conjuntamente unas organizaciones con otras. Y en términos generales, la sociedad civil en su conjunto, tal y como se percibe, no es el único factor. En Alemania estamos viendo un auge de los movimientos de la sociedad civil, pero hay un poder que lo contrarresta. Por ejemplo, los movimientos populistas que lastran a la sociedad en su conjunto, a nosotros en la labor que realizamos, y abogan por la división. Por ende, hay que tener en cuenta y tener en el radar ese tipo de movimientos que tan lacerantes podrían ser para nuestra sociedad, tanto de derechas como de izquierdas. Interesante. Tengo un par de preguntas del público. Bueno, ha habido más, pero vamos a agrupar. Han preguntado, y yo creo que es un tema que se puede comentar durante el café, por las empresas sociales. No, it's okay. Preguntan, entidades que se plantean en países donde no hay un evaluador ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones para empezar? ¿Y qué apoyo podéis prestar desde la red a las nuevas organizaciones que se quieren constituir? Y otra pregunta sobre Principle Oriented Standards que has mencionado, Herminki. Si nos puedes explicar un poquito más. Pues, si acaso contesto la primera pregunta. Perfecto. Y Herminki, then you answer yours. Con respecto a la primera pregunta, I'll say that in English, I think it's maybe nicer. Si un país, si una organización quisiera empezar a trabajar en materia de evaluación desde la ICFO, daríamos nuestro apoyo. Ojo, que no será jamás un apoyo económico, que nunca lo otorgamos, pero sí que explicamos el modelo, les damos las pautas. Y, por ejemplo, el año pasado entró en nuestra red ICFO y están empezando sus labores de evaluación, pero no las han empezado realmente en sí misma. ¿Qué hemos hecho? Hemos organizado distintas reuniones con los miembros para que expliquemos cómo nosotros trabajamos, de modo que ellos puedan elegir cuál es el modelo que más les encaja, para llevarse las ideas más interesantes que puedan funcionar en Burkina Faso. Entonces, eso es lo que está haciendo siempre ICFO, ayudar a cualquiera que quiera empezar a ser un evaluador en sus países. Les damos el apoyo, la formación necesaria y el know-how que podemos compartir con ellos. Con respecto a la segunda pregunta, Herminki, ¿cuál es la pregunta que tenía que responder? De los Principle-Based Standards. Que habla del principio, es decir, algo que tenemos que entender, es decir, esas pautas que se basan en principios. Lo que solemos ver es el 25% que hemos tenido en Holanda, que no se pueden gastar más de captación más que el 25% de lo que supone los ingresos de la organización. Eso es una norma, es un estándar que se apoya en esa norma. Entonces, sí que hay algunas organizaciones que consiguen soslayarlo.
Ahora, esos criterios en base a los principios significa que todas las organizaciones tienen que explicar y demostrar que gastan todo lo que pueden para poder cumplir con la misión y el propósito de la organización. Tienen que ser plenamente transparentes. Y por otro lado, también tenemos evaluaciones comparativas que pueden ver un criterio y una comparativa entre todos para que puedan tener... igual lo tienen explicado, están ahorrando porque dentro de 3 años quieren acometer un proyecto. Ahorrar para los 3 años vista, pero otros deciden gastarlo en el momento de acometer el proyecto. Entonces, esos criterios que se apoyan en los principios son más difíciles de cumplir que los que emanan directamente de una norma. Sí, creo que nos ha quedado bastante claro. Esa es la enorme complejidad que tiene nuestra tarea, poder entender si tiene sentido, si las cifras a lo mejor no nos encajan, pero sí tiene sentido. Por eso es tan importante abordarlo dialogadamente con las organizaciones y hablarlo con ellos abiertamente. Nos hemos quedado sin tiempo. Okay. Gracias.